Espero que hayan tenido una linda semana, que Dios haya sido siempre con ustedes en todo momento y en toda circunstancia, ¿ya? Quiero decirles que quisiera pedirles que se saludaran, que se dieran la bienvenida el uno al otro. Ahí todos los que no he saludado también les doy la bienvenida y que Dios les bendiga. Ahí. Sí. Ya, gracias hermano, muchas gracias. ¿Ah? El Señor muestre esa. Sí. Amén. Sí. Sí, la gloria sea para el Señor. Ya, hermanito, retornamos. Sí, ya. Vamos a orar primero, a presentarnos delante del Señor, ¿ya? Amado Señor, en esta hora, Padre, vamos a tu divina presencia a través de tu Hijo amado Jesucristo y de aquella sangre gloriosa que un día fue derramada en la cruz del Calvario por redención de nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesucristo yo te entrego esta clase, Señor, que yo soy la primera que soy necesitada de ti. Padre, te ruego que tú seas obrando, Espíritu Santo,
Obra tú en cada vida, en cada momento, en cada circunstancia que mis hermanos puedan estar pasando, porque yo no las conozco, Padre. En el nombre de Jesús, toma el control, Espíritu Santo, de mi vida, y que seas tú el que hable, el que ministre, el que exhorte, el que haga todas las cosas, Señor. Yo desaparezco, me escondo detrás de tu cruz, Señor, y que sea solamente tu presencia, Señor, aquí. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bueno, me ha tocado a mí, por la gracia del Señor, el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a abrir en Hechos, ¿ya? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. En Hechos vamos a hablar en Hechos 1, desde el 4 voy a leer, ¿ya? 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. ¿Ya? Entonces el Señor les dio una orden, que Él se quedaran en Jerusalén y esperasen la venida del Espíritu Santo. Dice, perdón, parece que me equivoqué, estando juntos. ¿A dónde está? En el 4. En el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Él les había dado una orden. Acuérdense que primero quedamos la semana pasada en la introducción de la Gran Comisión. Él los mandó, les dio una misión, ¿ya? Antes de irse, de ascender al cielo, les dio una misión, la cual se refería a que ellos tenían que ir a predicar, a expandir el reino de los cielos, ¿ya? A toda criatura, a Samaria, a todas partes tenían que llevar la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, ¿ya? Entonces tenían que esperar la promesa de poder, la promesa que Dios tenía para sus vidas y que hoy está vigente para cada uno de nosotros en este momento, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la promesa del poder. La promesa de poder, que dijimos está en Hechos 2:1, ¿ya? Jesús promete poder. Ahora hay una cosa, sin Pascua no hay Pentecostés. Pentecostés significa 50 días, porque después de la Pascua es el recordatorio, ¿cierto? Pasaron 50 días hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre las vidas de ellos en ese momento. Dice, Jesús promete a sus discípulos de recibir poder a través del Espíritu Santo, permitiéndoles ser testigos de su vida y mensaje a todo el mundo. Este poder transforma sus vidas y otorga la capacidad de cumplir su misión con fe y valentía. Sin la fe, sin el poder del Espíritu Santo, ellos no tendrían la capacidad para ir humanamente y predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primero, cuando ellos entendieron que su Mesías, su Maestro, había muerto, ellos quedaron devastados, ¿se acuerdan? Quedaron anonadados, se sintieron solos, acobardados, se escondieron, huyeron algunos. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento todavía no tenían el poder, no tenían la capacidad, se asustaron como humanamente cualquiera de nosotros nos hubiéramos asustado y nos hubiéramos escondido, ¿ya?
Pero sin embargo, Dios le hizo una promesa de poder. Les daría poder para servir al Señor. Les daría esa autoridad de Cristo para servir al Señor. Ese coraje, esa valentía total para ir y predicar el Evangelio a esas personas que habían crucificado a Jesucristo, que eran los romanos en ese momento, ¿ya? Entonces, esta promesa está vigente para nosotros. Dice que si Él nos envía a una misión, cualesquiera que esté en la mente de Jesucristo, Él nos va a capacitar, nos va a dar coraje, nos va a dar sabiduría, nos va a dar poder, autoridad. Amén. Entonces, Dios cumple siempre lo que Él promete. Ahora, la transformación radical. La vida de los discípulos cambia drásticamente al descubrir, como dije, a Jesús resucitado y lleno del Espíritu Santo. Porque en esos 50 días antes de ascender, Él se manifestó a sus vidas, ¿ya? Y se apareció a muchas personas, ¿ya? Y ellos recién estaban creyendo que Él era su Mesías, que era su maestro, que había muerto, pero había resucitado con poder, ¿ya? Entonces, dice que al descubrir a Jesús lleno del Espíritu Santo, este poder les permite superar sus debilidades, porque ellos eran personas igual que lo que somos nosotros, que también tenemos debilidades, tenemos dificultades, pasamos problemas, ¿ya? Situaciones difíciles en algunas circunstancias, en algunos momentos. Pero tenemos la confianza en Jesucristo que Él está con nosotros. Aunque nosotros en el momento de la dificultad, de la aflicción, la angustia, cualesquiera que sea la situación, no lo podamos ver, no podamos sentirlo, pero sabemos, tenemos esa esperanza gloriosa de Cristo que Él está allí, porque Él lo prometió, que Él no nos dejaría solo, no nos dejaría abandonados. Él enviaría el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, para nosotros. En ningún momento nos deja solos. Ya, ahora hay una misión mundial que es la Gran Comisión. Jesús encomienda a sus seguidores la tarea de expandir su mensaje a nivel global, o sea, a todas las naciones, ¿ya? El poder del Espíritu Santo es esencial para esta misión, equipando a los discípulos para enfrentar desafíos y compartir con audacia. Hablamos de la audacia, del coraje que nos da para ir y predicar la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros somos muy tímidos, hemos sido tímidos. ¿Sabe qué? Yo era una persona anteriormente, antes de conocer a Cristo, muy tímida, era una persona sin carácter, sin fuerza, aunque todavía a veces mi carácter flaquea así, pero ¿sabe qué? Cuando pienso y oro en las promesas de Dios, ahí me siento que ya todo eso, ese cansancio, esa timidez, esa cobardía, o los fracasos, las frustraciones de a veces comienzan en nuestra niñez, y a veces son personas que nos han rechazado por X situación, y nosotros nos queda ahí marcando. Pero cuando recuerdo la palabra de Dios, recuerdo la promesa, la leo y se la presento al Señor, allí yo ya estoy de pie. Y yo creo que a cada uno de nosotros nos pasa exactamente igual. En el momento lloramos, hacemos tantas cosas y de repente viene la palabra del Señor. Por ejemplo, a mí siempre me viene la palabra, me dice que no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios y estoy contigo. Siempre, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Entonces esa palabra viene a mi corazón, a mi vida, y me sustenta, me levanta de nuevo. Puedo estar tirada en el suelo, pero el Señor me tomo de esa palabra, de esa promesa, que es para mí y es para usted también. La otra es: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aún lo que estamos viviendo en este momento, todo lo puedo.
Yo a lo mejor en este momento no veo la salida, pero sí sé que Dios la tiene para mí, en el momento y en la hora de Él, ¿ya? Entonces, esa promesa nos da fuerza, nos da poder, ¿ya? Y también al transformarnos, el Espíritu Santo dice que es un regalo divino. Ese es un regalo que Dios nos dio a todos y debemos pedirlo, debemos anhelarlo, debemos desearlo, porque es la promesa para usted y es la promesa para mi vida. Y si alguno en este momento todavía no ha sido bautizado, no ha sido lleno del Espíritu Santo de Dios, yo le pido, le digo en el nombre de Jesús, con todo mi corazón y con todo mi amor, usted lo necesita. ¿Para qué lo necesita? Justamente para cumplir la misión que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Cualesquiera que sea, usted es una mujer con un propósito de vida, un hombre con propósito de vida, y por lo tanto usted lo tiene que tener para ser lleno, para ser fortalecido, para ser investido, y es la única forma que usted puede ser lleno del Espíritu Santo con fortaleza para pasar todas las pruebas, todas las dificultades que puede estar pasando o que puedan venir. Porque no estamos exentos de las pruebas, de las luchas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero Él, como venció, nosotros también somos vencedores. Somos más que vencedores, dice el Señor. ¿Ya? Entonces, esa es mi convicción y espero que también sea la suya. Ahora, la historia o los testigos de la transformación cuando vino el Espíritu Santo. Los testimonios de los discípulos y otros creyentes demuestran cómo el Espíritu Santo ha cambiado sus vidas. Estas historias o testigos, cuando damos un testimonio, cómo nos sentimos, nos fortalecen, nos levantan. Y de repente vemos nuestro problema es así, pequeñito comparado al del otro. Pero ¿cómo lo pasó el otro? Lo pasó tomado de la mano del Señor y lleno del Espíritu Santo y con paz, que es lo más importante. Él nos llena de su paz, invade nuestras vidas con su presencia y nos da paz, tranquilidad. Dice, los testimonios no solo son personales, porque también los testimonios o los testigos de lo que han vivido son vivencias que ellos han vivido y que nos dan la fortaleza para seguir adelante a nosotros también. Es un impacto. Ayudan a construir una iglesia unida y fuerte donde cada miembro puede compartir sus experiencias y edificar a otros. Con esos testimonios nosotros somos edificados como pueblo, como comunidad cristiana que somos nosotros en este momento como iglesia. Ahora la misión mundial, los testimonios globales, me refiero en esto a los misioneros, los testimonios de creyentes de diferentes culturas y países muestran cómo el mensaje de Jesucristo ha alcanzado al mundo entero por estas personas que llevan un coraje, una fuerza poderosa dentro de ellos y ellos son llamados, son especiales, con un ministerio, un llamado personal de parte del Señor Jesucristo para ir a otras naciones, para ir a otras regiones, otros pueblos, pero ellos están preparados, ellos van con esa convicción, voy a llevar la palabra de Dios. Muchos son con familias completas que se van a otros lugares, como sabemos, la otra vez escuchábamos, ¿se acuerda el testimonio de nuestros hermanos que están en el Perú, que están en otros lugares, ¿ya? Entonces, ellos tienen un testimonio y arriesgan sus vidas. La arriesgan, la ponen allí delante de la presencia del Señor porque saben que Dios es el único, el Espíritu Santo de Dios es el único en ellos que puede sacarlos en victoria. Y que ellos, el Espíritu Santo es el que convence, el que redarguye
nuestros corazones y los corazones de aquella gente que son inconversas. Pero a la vez esas personas son muy necesitadas de Dios. Hay personas que ni siquiera saben que tienen esa necesidad imperiosa en el corazón de escuchar palabra de Dios, o también muchas veces de la llenura del Espíritu Santo. Pero sin embargo, cuando ellos se arriesgan y llevan este mensaje, ellos son testigos y están allí arriesgando sus vidas, arriesgándolo todo por el amor a Jesucristo. Pero ese amor también fue derramado, ese amor incondicional de Cristo fue derramado en ellos, pero también ha sido derramado en nuestros corazones. Y Él nos da fuerza, Él nos da coraje y nos dice: aquí estoy, esperándolo. Con los brazos abiertos, el Señor Jesucristo nos espera para cada mañana, para cada día, cada noche, estar delante de Él y decirle: Señor, necesito este poder, necesito esta fuerza. Bautízame con tu Espíritu Santo, lléname con tu presencia, porque yo necesito ser lleno, porque si yo no soy llena del Espíritu Santo, y la llenura es cada día, cada momento de nuestra existencia, no es solamente cuando el Señor vino a nuestras vidas en plenitud. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es la antesala para los dones, porque allí vienen las capacidades, los dones con los cuales el Señor nos va a llenar con esos dones para capacitarnos para el ministerio. Diferentes ministerios que Dios nos ha dado. Aquí hay diferentes llamados, diferentes ministerios. Por lo tanto, hay diferentes dones, pero son usados en capacidad, en proporción, con un propósito. El propósito es edificar a la iglesia uno a otro. Entonces, debemos tener presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ahora, dice que las lenguas de fuego, como fuego. ¿Me cambia la pantalla, hermano, por favor? En lenguas como de fuego. Ya, ahí está. Transformación radical en la vida de los discípulos cambió drásticamente con la revelación de Jesús como el Mesías. Esto transforma sus vidas y les dio el impulso para continuar la obra de Jesús. Ahora, el poder del Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos recibir poder, que ya lo dijimos, para ser testigos de su vida en un poder que les permitiría realizar tareas grandes y extraordinarias. El testimonio, el bautismo en el Espíritu Santo no es solo una experiencia, sino un regalo que fortalece, capacita a los creyentes, y también los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, un viento fuerte, ya está en Hechos 2. A ver, dice Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, también judíos como prosélitos.
cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, pero quiero decirle que, como dijimos, el don del Espíritu Santo es un poder grande. Les cambió la lengua. Todos oían. ¿Y cuál era la evidencia más grande y principal? Era el hablar en lengua. Pero les repartió unas lenguas sobre sus cabezas de fuego. Pero esa evidencia y también el viento, que era recio. Yo cuando leía esto del viento me acordaba, yo estuve en Punta Arenas un tiempo, unos años viviendo, y de repente se levantaba un viento que se llamaba el Panteonero. Y ese viento era tan fuerte como de 150, 140 kilómetros por hora, levantaba los techos y arrancaba los árboles de raíz a veces. Entonces me acordaba de ese viento, yo me acordaba al leer esta palabra y yo decía, qué terrible. Entonces cuando ellos sintieron ese viento, pero bueno, hasta el día de hoy lo único que prevalece es el hablar en nuevas lenguas. Y ahí usted se va a dar cuenta cuando una persona está siendo bautizada en el Espíritu Santo, ¿ya? Porque nunca más, ¿sí, hermana? Gracias. Es que hay algo muy importante. Jesucristo les dijo que esperaran la promesa. Sí. Y ellos la esperaron orando. Sí. La esperaron en búsqueda. Sí. No es que cada uno en su casa, no, o esperar, voy a ir al culto y el Señor me va a bautizar. A veces uno dice que nunca vendrán tiempos mejores, pero cuando yo conocí al Señor había mucha vigilia en la casa, en las casas, en la iglesia, muchas reuniones de búsqueda buscando el Espíritu Santo, buscando la manifestación, y eso como que se ha perdido. Entonces nosotros esperamos como que, sí, la hermana está diciendo que el Espíritu Santo va a venir, pero hay una búsqueda. Y aquí en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y después usted leyó, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Sí. ¿Qué estaban esperando? Amén. La promesa que Jesucristo les había hecho. Exacto. Sí, hermana, es que todavía no pasaba al aposento alto, por eso. Pero gracias por su aporte. Es verdad, hermana, es verdad. Entonces el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ellos estaban en el aposento alto. Tengo una imagen, hermano, que sale el aposento alto donde estaban todos allí unánime. Y salen con las lenguas de fuego sobre sus cabezas. Ahí está. ¿Sabe el hermano? Allí se manifestó con las lenguas sobre sus cabezas, y ahí están ellos en el aposento alto, todos unánimes orando, ¿ya? Tal como dice la hermana, es cierto, no estaban en una vigilia en la iglesia, otros en la casa. Pero sabe también que el Señor, el Espíritu Santo, nos puede bautizar en otro lugar donde Él quiera, porque Él es soberano. Por ponerle un ejemplo, a mí me bautizó en la casa, en una mañana de desayuno, orando por el desayuno, ¿ya? Me bautizó. Pero yo siempre antes había pedido el Espíritu Santo, me leía todos los pasajes que hablaban del Espíritu Santo. Cuando yo empecé a conocer y
que escuché hablar de Él, quién era Él, qué es lo que Él reflejaba. Y empecé y hasta el que lo pedí en todas mis oraciones, en todos mis momentos, en la iglesia, en mis oraciones personales, en todo. Entonces Dios nos bautiza donde Él quiera, cuando Él quiera, ¿ya? Entonces a lo mejor esta fue una manifestación que a ellos les dijo a sus discípulos: no se muevan de aquí, esperen aquí que venga la promesa. Pero como les digo, hay otras personas, yo las he visto en la iglesia misma siendo bautizadas en Espíritu Santo, en campaña. También lo vi mucho en otros momentos, en otros tiempos. Amén. Entonces, Dios, como es soberano, Él hace las cosas a su modo, cuando Él quiere, como quiere. Yo le puedo decirle: Señor, hácelo así, hácelo acá, una petición, todas esas cosas, pero como Él es soberano, Él dice: lo voy a hacer a mi manera y te voy a sorprender. Y Dios nos sorprende grandemente. Sabe que en ese momento, cuando llegó esa presencia en mi vida, serían como las 10 de la mañana más o menos, y yo vine a reaccionar como a las 5 o las 6 de la tarde. ¿Sabe por qué? Porque estuve hablando en lengua 3 días y 3 noches. Leía la Biblia en lengua, cantaba y estaba amasando, haciendo las cosas de mi casa, cocinando y cantando, todo. Fue glorioso. En ese momento no fui a la iglesia como 3 días porque no podía coordinar mi castellano, como se dice. Pero volví y ahí di testimonio. Y allí el Señor empezó a obrar, a transformar cosas en mi vida que según yo estaba perfecta, pero no era así, me faltaban muchas cosas. Por eso de allí comienza también la transformación, pero la transformación comienza desde el día en que el Señor se reveló a nuestros corazones. El día en que el Señor salió a mi encuentro, empezaron cosas. Pero cuando viene esa plenitud sobre nuestras vidas, es cuando realmente nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta de las cosas que realmente han estado malas, que yo creía que estaban bien, pero no. El Señor nos revela y nos usa, empieza a usarnos, ¿ya? Entonces Dios es bueno, es lleno de amor y de misericordia. Ahora, en la ley de Moisés, dice: la ley de Moisés unió al pueblo de Israel, y el Espíritu Santo también une a los creyentes en una comunidad unida a Dios sin importar su trasfondo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés fue dada en el monte Sinaí por la sencilla razón de que los hizo ver a ellos que ellos obraban mal. Entonces, que eran transgresores a la ley de Dios, que no obedecían. Entonces ellos le hizo partícipe de esa ley y les puso disciplina. Hasta el día de hoy esa ley permanece vigente en nuestras vidas, pero se reduce en 2 mandamientos, muy grande y muy importante. Oye, Israel, a tu Dios, ama con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, al Señor tu Dios. Y el segundo, semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo me trato yo? ¿Y cómo lo trato a usted? ¿Cómo lo amo a usted? ¿Paso de largo cuando la veo llorando, sufriendo, tiene un problema? ¿O me detengo y en vez de averiguar, a lo mejor la abrazo y le digo: hermanita, yo voy a orar por tu problema? Y comienzo a orar, me acerco a ella, la tengo en mi mente, en mi corazón, en mis oraciones allá en mi casa personalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos mueve a misericordia, porque Él vino para hacer misericordia, para salvarnos, para llenarnos, para darnos fuerza, porque sabe, hermana, que también vienen muchas luchas, muchas pruebas cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, porque hay un enemigo que se levanta en contra de nosotros.
ya se levanta a veces la familia, inclusive en la misma congregación hay ocasiones, porque el enemigo usa nuestras debilidades, ¿ya? Y nos atormenta. Pero con la presencia y el poder del Espíritu Santo, Él nos da fuerza. Podemos orar, podemos ayunar y entregar el problema a Dios. Y Dios nos va a fortalecer, ¿ya? Entonces, el Señor es todopoderoso, el Espíritu Santo es maravilloso con nosotros. Y lo tenemos que pedir para ese ministerio. Ahora, si usted está recién comenzando, si hay alguna persona que recién está comenzando en el camino del Señor, tiene que pedirlo, ese regalo, porque es un regalo precioso para nuestras vidas. Y es algo que el Señor lo prometió y le dice a usted, pídelo, aquí está el regalo, en mi mano para ti, para dártelo. Ahora, una salvación completa dice que la redención y gracia, la salvación completa proviene de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó, ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que confían en Él. Esta salvación es eterna, ¿ya? Y Dios nos dio promesa, ¿ya? Nos transforma en el interior, de aquí adentro hacia afuera, porque aquí adentro se generan los frutos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que mostrar esos frutos, ya, a Dios mostrarle y a usted mostrarle, porque hay una palabra que dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Qué fruto estoy dando? ¿Qué frutos da usted? Usted lo sabe. Solamente usted lo sabe, y usted y el Señor, por supuesto. Pero hay frutos amargos que tan amargos no se pueden comer, ¿ya? Y otros frutos dulces, que eso sí son agradables a Dios, ¿ya? Entonces tenemos que procurar agradar a Dios con nuestro fruto, con nuestro proceder, con nuestra transformación. La salvación completa incluye la promesa de vida eterna en la presencia de Dios. Es un regalo inmerecido que debemos valorar y vivir de acuerdo en sus enseñanzas. Este regalo inmerecido es la gracia divina de Dios. Vivimos bajo el poder de la gracia de Jesucristo. Es un don inmerecido. Yo no lo merezco, ninguno de nosotros lo merecimos, pero sin embargo, estamos aquí por la pura gracia del Señor, por su puro amor y su misericordia. Él nos amó de pura gracia y Él no nos pide nada a cambio, solamente darnos amor y que nosotros lo amemos a Él. Y como lo amamos a Él, yo lo voy a amar a usted y usted me va a amar a mí con todas mis dificultades, con todas mis achaques, todas las cosas que yo tengo, que vivo. Usted me va a amar igual. ¿Y sabe por qué? Porque el amor de Dios está en usted y está en mí. Entonces esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y para eso nosotros solamente tenemos que permanecer en Dios, permanecer en esa gracia. Dice el bautismo, poder para vivir, dice, el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos recibir el poder del Espíritu Santo para vivir, dar testimonio de su fe, un poder que les permite superar los desafíos, cumplir su misión con valentía. Ya hablamos de los testimonios, pero hay uno que me llamó mucho la atención, dice la fortaleza y resiliencia. Aquí muestra un terreno seco, árido, quebradizo, por la falta de agua, por la sequía. A veces nosotros como seres humanos, como cristianos, también pasamos por esa sequía espiritual, la falta de lluvia, por diferentes situaciones que podamos estar caminando, pasamos eso, pero lo que más me llamó la atención, que se ve ahí una flor
una sola flor que aún en medio de la sequía, ella tiene fuerzas para crecer y abrirse y mostrar vida. Porque en medio de la sequía, Dios envía, dice, la lluvia temprana y tardía. Esa lluvia maravillosa del poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y nos da fortaleza. Y en esa sequía, en ese terreno árido que estamos pisando en ese momento, o a lo mejor cuando hemos andado en otros lugares que la palabra de Dios no ha sido bien recibida, también oramos y también sufrimos a veces porque queremos alcanzar a veces a nuestra propia familia que aún no conoce a Dios, la queremos alcanzar y nos rechazan. Pero nosotros seguimos en el proceso orando, hasta que el Señor haga algo por esa familia, por ese pariente, ese amigo, mi primo, qué sé yo, o por mi propia vida si estoy viviendo, porque también yo les confieso que yo he pasado por momentos áridos, he pasado por momentos así, pero como le decía, esa promesa, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, esa me ha sostenido. Y de repente el Señor vuelve, me toma de su mano y me vuelve, Gladys, párate. Y me pone en pie. Me pone de nuevo en el camino. Y eso es maravilloso. Eso es para agradecérselo al Señor en todo momento, hermano. Que Él nos da la fuerza y el poder, nos da la gracia y la sabiduría para volver a comenzar de nuevo como esa florcita que permanece allí en el terreno árido, sin lluvia, sin agua, sin nada. Entonces, esa es la gracia redentora de Jesucristo y es el poder del Espíritu Santo de Dios que nos da el ánimo, que nos da la fuerza para pararnos de nuevo, continuar, nos da fuerza para seguir adelante y mirarlo a Él. Porque a veces miramos las circunstancias que nos rodean y chuta, las circunstancias son harto feas a veces, ya el sector que nos rodea. Entonces cuando podemos poner la mirada en Jesucristo, el Espíritu Santo viene y nos levanta, nos da fuerza, nos da ánimo. Ya, comencemos de nuevo, aunque empiece de cero. Yo he empezado de cero muchas ocasiones y ya ahí el Señor me ha sostenido y por gracia estoy aquí delante de ustedes, por la pura gracia del Señor Jesucristo. Ahora dice la misión con audacia. Esto es la evangelización. Cuando tenemos el llamamiento a seguir a la gran comisión, tenemos que evangelizar a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, como decíamos en delante, pero ahí nos da fe y nos da audacia. Nos da esa gracia especial para hablarle, por ejemplo, a los vecinos, ¿ya? Los vecinos, yo llevo más de 30 y tantos años ahí en ese sector viviendo y resulta que les he hablado a algunos, hay otros que son cristianos también, pero la mayoría de ese sector es católico. Y no quiero hablar más de los católicos, pero es duro terreno, ¿ya? Y mis vecinos son terribles y así católicos, y ellos siempre ponen en jaque, me ponen en jaque así, no. Pero el año pasado y estos años, ellos tuvieron, mi vecino tuvo una enfermedad al corazón, le pusieron hasta un bypass, entonces me iba a golpear la puerta y me decía, vecina, oye Gladys, me decía, primero me preguntó cómo se oraba. Entonces yo le enseñé cómo se oraba, cómo era una conversación con Dios, una conversación con tus propias palabras, le empecé a enseñar. Después en otra ocasión el hijo se iba a Nueva Zelanda y primera vez que salía de la casa me fue a encomendar su vida para que Dios lo cuidara. Oye, tu Dios que lo cuide. Entonces, amén. Y así empecé a entrar en la vida de ellos, mis vecinos y todas esas cosas. Pero siempre estoy ahí. Pero ellos no han dado el paso, por ejemplo, de decir, ya cuando yo los he invitado a la iglesia,
a la escuela dominical, no ha pasado nada todavía. Pero sigo orando por ello. Ahora tengo otro vecino del frente que es un joven que lo conozco desde que llegamos. Mi hijo en ese momento, el Jano y el Ale, tenían 12 años, se hicieron amigos, jugaban toda la pelota ahí en la calle, todos juntos. Entonces ahora ya es un joven ya adulto, todas esas cosas, pero él hace fiestas de todo, pero cuando una vez fue a mi casa a hacerme una reja, porque él hace rejas también, entonces me dijo, vecina Gladys, ¿sabe qué? Yo vengo, pero quiero decirle que yo tengo una pareja. Entonces yo le dije, oye, si yo te contraté para que me hicieras la reja, no para investigar tu vida. Tú sabes lo que haces, pero que yo sé que usted es cristiana, evangélica. ¿Y qué tiene que eso que ver? Le dije yo. Tú tienes que darle cuenta al Señor de tus actos, no a mí, le dije yo. Pero una cosa quiero decirte, que Dios te ama a ti y ama a Dios. Pero, o sea, a tu pareja. Pero, le dije yo, lo único que pasa es que Dios no ama el pecado. Pero tú tienes tu tiempo, le dije yo, y yo te amo también. Y eso fue todo. Entonces, hay situaciones así que uno tiene que estar pendiente, ¿verdad? Pendiente de los vecinos, pero sabemos que el tiempo le pertenece a Dios. Pero aún así, con esas pequeñas palabras, uno puede allí evangelizar. La esperanza y fe, dice confianza en Dios. La esperanza de fe en Dios nos permite confiar en su promesa, incluso en tiempos difíciles, seguir su camino con confianza y perseverancia. Lo más importante es confiar en Dios, descansar en Dios. A veces cuesta cuando estamos metidos en un hoyo, cuesta. Yo no le digo que no cuesta, porque a mí me ha costado y muchas veces me cuesta. Pero como dije, solo la misericordia de Dios nos coloca de pie de nuevo. Ser perseverantes con Dios. Eso es lo más importante, buscarlo a Él. Jesucristo nos transforma desde adentro hacia afuera, como dije, cambiando nuestras acciones y pensamientos para reflejar el amor y la obediencia a Dios. Ahora, a través del bautismo del Espíritu Santo y su presencia, porque desde el día en que Jesús se manifestó a nuestros corazones, en nuestras vidas, ya fuimos sellados, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo ya estaba en nosotros. Pero ahora el bautismo es la plenitud, es la llenura, el comienzo, como dije, para los dones, para que usted empiece a ejercer su ministerio, ya, donde quiera que sea, donde quiera que esté, lo va a seguir eso, ya. Y dice que esa fe nos motiva a amar a Dios más y los demás, sirviendo sin esperar nada a cambio, viviendo una vida de generosidad y compasión. Usted ha conocido personas aquí en la iglesia o en otros lugares que son muy generosos, son muy abiertos, tienen como un don especial esas personas, ¿verdad? Que son dotadas y cuando llegan al Señor esas personas, Dios lo usa con mayor razón en beneficio de la obra de Dios. Ahora dice, salvos y dispuestos. Nosotros empezamos un servicio a Dios, ya estamos en el servicio de Dios. Y la salvación y la transformación, la vida de los discípulos, dijimos que había cambiado radicalmente al descubrir a Jesús como el Mesías. Pero a nosotros también nos cambió la vida radicalmente. En primer lugar, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, experimentamos cambio. Aún cuando a veces nuestra propia familia o nuestros propios amistades nos dejaron solos, porque ahora ya no compartimos lo que compartíamos antes, a lo mejor fiesta, a lo mejor, no sé, una cervecita, a lo mejor otras cosas, ¿verdad? Entonces nos dejan solos, quedamos solos, pero sin embargo tenemos algo tan precioso que es la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Ya, ahora la preparación, ahí está el lugar alto donde ellos se reunieron
para esperar la promesa del Espíritu Santo. Y ellos esperaron orando y preparando sus corazones. Ahora, cuando nosotros pedimos el bautismo del Espíritu Santo, también lo esperamos con ansia, ¿verdad? Esperamos ese regalo con ansia. Esperamos que Dios nos bendiga, nos sorprenda, porque somos necesitados de la bendición de Dios. Sin la bendición de Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada, nada. Nada, yo no estaría aquí parada si no fuera por la misericordia de Dios y su presencia, por su guía, por su dirección. Como vuelvo a repetir, allí están también las lenguas repartidas de fuego, pero ese milagro sobrenatural nunca más ocurrió ni ha ocurrido. Solamente quedaron la manifestación del hablar en nuevas lenguas. ¿Ya? Puse aquí, dice perseverancia y fe. Dice que la perseverancia y la fe de Dios fueron claves para los discípulos, quienes continuaron su misión. Cambie la diapositiva, hermano, por favor. Con valentía y poder tras recibir el Espíritu Santo, demostrando la fe que lleva a la acción y al servicio. Cuando nosotros tenemos ese poder, Dios nos va dando más fe. A lo mejor al principio tenemos la fe muy pequeñita, pero a través que le vamos buscando, que vamos conversando con Él, que vamos leyendo, aprendiendo de esta palabra, Dios va aumentando nuestra fe. ¿Y a través de qué? De estos testimonios que están en la Biblia plagada para nosotros. De los testimonios de todo, hasta de los profetas antiguos, cómo lo vivieron ellos, cómo pasaron los rechazos del pueblo, pero cómo sobrevivieron y salieron adelante, solo con esa presencia de Dios, del Espíritu Santo, solo con la guía. Ahora accionamos, ponemos en acción nuestra fe. La fe tiene que ser actuar, ¿ya? Dios me dice algo y por fe lo voy a hacer, aunque en este momento no vea ni una cosa, aunque estoy a lo mejor haciendo algo para Dios y no vea los resultados, pero igualmente tengo que accionar y poner mi fe en acción, porque la fe sin obra es muerta, ¿ya? Y las obras sin fe también son muertas, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos la fe en acción, en actividad, la pongo en práctica en mi vida, con la ayuda del Señor, porque deposito mi fe y mi confianza en Él. Ahí puse una diapositiva que decía, que muestra una hormiguita. Mire la hormiguita sabemos que es un animalito que él en el verano recoge la comida, ¿verdad? Y la guarda para el invierno, pero aquí se ve que levanta hasta un tronco. Nosotros podemos levantar este tronco con fe, poniéndola en acción. ¿Y cuál es el tronco? Es el problema que usted está viviendo, el problema que yo estoy viviendo, es ese tronco, pero por fe. Pero la voy a poner en acción, la colocamos en acción a través del poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado para pasar la lucha, la prueba que podamos estar viviendo. Amén. Entonces, hasta allí sería mi tema por hoy sobre el bautismo del Espíritu Santo. Ahora quiero hacerle una pregunta y quiero pedirle que alguno de ustedes, pero brevemente, me dé el testimonio, cómo fue primeramente su momento cuando Jesús llegó a su vida, y luego otra persona cuando fue llena del Espíritu Santo. Allá el hermano Roberto. Bueno, que el Señor bendiga a nuestras hermanas y hermanos. Yo contaré un poquito bien breve. Yo cuando me convertí al Señor, yo estoy en otra iglesia y siempre me complicaba el tema del bautismo del Espíritu Santo porque yo no lo creía, ¿ya? Sin embargo, me pasó que una vez estaba escuchando la radio. Yo venía de la universidad
estaba comiendo fideo incluso. Y había una hermana que estaba predicando con un poder tremendo y hermoso, o sea, a mí la palabra me impactó. Pero ya después, cuando termina de predicar, ella empieza a orar y empieza a hablar en lengua, y eso a mí me chocaba. Y yo dije en mi mente, eso no había nadie. Yo dije, esto hermosa la predicación, pero aquí se cayó la hermana. Y era una predicación de la radio. Y cuando yo pienso esto en mi mente, la hermana que estaba ministrando en la radio dice, en la oración que estaba haciendo, y tú incrédulo, que no conoces el poder de Dios, en esta hora sentirás el poder de la presencia de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Yo estaba comiendo, sentí como un fuego que me rodeó durante todo mi ser así. Dejé el plato ahí y me fui a llorar a mi pieza. Y mientras estaba llorando, empecé a hablar en lenguas. Empecé a hablar en lengua y yo, hermano, yo me trataba de morder la lengua. Yo decía, ¿qué me está pasando? No entiendo lo que me está pasando. Y estuve hablando en lengua, estuve como alrededor de 1 hora y no le conté a nadie. No le conté a nadie. Y después yo iba a la iglesia y mientras estaban cantando la alabanza, era algo tan hermoso que sentía que empezaba a hablar en lengua. Me empecé a hablar en lengua y hermano, y los hermanos me miraban así como que, oye, ¿qué le pasa? Y a mí me daba vergüenza porque yo no, en un principio, como decía, no se creía en esa iglesia. Claro. Entonces me mordía la lengua y me arrodillaba, me ponía a hablar en lengua, sí, pero para callado así. Y así me pasó por muchos días donde iba a la iglesia y hablaba en lengua, hermano, y algo maravilloso. ¿Sabe qué? Ahí cambió algo en mi vida. Como dice la palabra del Señor, el Señor se manifestó en poder, me hizo más consciente de mis propios pecados, como decía la hermana, uno como que el Señor le muestra así los pecados. Mira, uno veía así los pecados chiquititos que tenía antes, y cuando lo bautiza el Señor, y ¡fua! Así que todos los pecados que tenía, y que necesitaba arrepentirme de eso. Y al mismo tiempo me daba la valentía, porque yo era una persona muy temerosa, y me daba miedo predicarle a otras personas, y me daba la valentía para poder predicar. Así que eso quería contar en breves palabras. Amén, hermana. Amén. Yo también quiero contar mi testimonio de cómo el Señor me bautizó. Amén. Fue en la casa de la Ivonne, en un cumpleaños, Amén. El 4 de febrero del 2010. Amén. Ese día a mí me había ocurrido acá una situación en la iglesia, en la mañana que trabajé en la escuela bíblica de verano. No voy a contar qué me pasó, pero yo estaba triste porque lo que me había pasado no... Sí. Entonces, en ese tiempo estaba Erika y le digo, Erika, yo no voy a ir al cumpleaños porque le conté lo que me pasó. Me dijo, no, me dijo, al contrario, ven acá, vamos a orar, vamos a alabar al Señor. Ya, y yo llegué a la casa de Ligón al cumpleaños, claro, andaba triste y todo. Pero había otra hermana que empezó a ministrarme con una alabanza, Mueve el estanque. Y esa alabanza me empezó a ministrar. Amén. Y en eso siento el fuego así, pero... Amén. Y estábamos todas cantando y ahí yo empecé a hablar en lengua. O sea, ahí el Señor me bautizó y me acuerdo que yo tengo escrito, en algún momento voy a mostrar lo que el Señor, la Ivonne que estaba al lado mío entendió lo que el Señor estaba hablando a través de mí. Amén. Que decía que preparáramos nuestros corazones porque la venida de Él estaba cerca. Y claro, yo quedé hablando en lengua y después llegué a la casa, también empecé a hablar en lengua y después el día domingo llegué acá y empecé a luchar con el Señor porque me daba vergüenza cuando el Señor, el pastor llama a que uno salga adelante. Yo estaba luchando y salgo adelante y empiezo a hablar en lengua y el Señor confirmó que yo había sido bautizado y el pastor dijo arriba. Amén. Y otra vez yo también quería más. Y en un culto, yo había estado en la intimidad con el Señor y yo quería la llanura del Espíritu Santo. Amén. Y ese día en el culto yo estaba alabando al Señor y siento el fuego y salgo llena, hablando en lengua de aquí a la casa. Y al que hablaba, le hablaba y yo trataba de decir algo
en español y me salía. Y llego a la casa y mi hija no me miraba y decía, ¿qué le pasa a mi mamá? Claro. Y ella estaba conversando con una hermana de aquí de la iglesia, con una jovencita, y le dijo, déjala nomás porque está hablando en lengua. Y ahí estuve en mi pieza, me fui a la pieza como 2 horas hablando en lengua. Amén. Y eso Amén. fue maravilloso. Y hasta Sí. el día de hoy el Señor ahí. Sí, es maravilloso el Señor, es maravilloso. Hermano, el don de lenguas combinado con el don de la interpretación de lengua es la que edifica a toda la iglesia. Pero cuando usted habla en lengua solamente se edifica usted. Y Dios también cuando está en una oración intercede con gemido indecible por usted mismo delante del Padre. Amén. Ya, vamos a pasar la ofrenda. Y el texto bíblico. Sí, y la oración. Sí. Ya. No, usted ore para la... Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por esta hermosa clase que tú nos has dado hoy día. Padre Celestial, gracias, Señor, por capacitarnos cada día, Señor, bajo tu cobertura, Señor, porque tú eres el que habla a nuestros corazones y tú eres el que procede en nuestras vidas, Padre Santo, a conforme a tu voluntad, Señor, en nosotros. Bendice la ofrenda recibida esta noche, Señor bendito, bendice al dador alegre, en el nombre de Jesús. Amén. El texto está en Hechos 1:8, ¿ya? Dice 1, 2, 3, todos juntos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Amén. Vamos a entregar esta lección. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por lo que tú nos has enseñado este día de hoy y nos recuerda, Señor, cuán importante es ser perseverante en ti, buscar los regalos que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta lección. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y sé tú hablando a sus corazones, Señor, a aquella persona que no lo tiene. Señor, ayúdalo, Señor, a creer, a confiar y a esperar ese regalo en ti. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.